Los adultos solo riegan los brotes que quieren que crezcan, no permiten que florezca nada fuera de sus cálculos, y para cuando te das cuenta, todas las flores terminan siendo iguales. Con esa metáfora tan amarga como hermosa, Oliver Haiku define el gran mal del fútbol japonés. No habla de tácticas ni de esquemas, habla del marchitamiento de los sueños. Durante el partido entre la Sub-20 y Blue Lock, esa frase no es una simple provocación, sino una declaración de principios. Haiku es el resultado directo de un sistema que prefirió podar la individualidad antes que arriesgarse a ver florecer algo diferente. Cuando observamos el partido decisivo entre la Sub-20 de Japón y los rebeldes de Blue Lock, esta frase deja de ser un recuerdo del pasado para convertirse en la espina dorsal ideológica del encuentro. De un lado tenemos a un equipo moldeado por dirigentes que solo buscan mantener la calma, la disciplina y el status quo, puliendo jugadores idénticos que no incomoden a nadie. Del otro lado tenemos un invernadero salvaje diseñado por Ego Jinpachi para cultivar monstruos, y en medio de este choque de mundos, como última línea de defensa de ese viejo orden, se encuentra Oliver Haiku, un hombre que viste la camiseta de la Sub-20 pero cuyo corazón late al mismo ritmo que la revolución de Blue Lock. Hola amigos, yo soy Kakumei y el día de hoy quiero sumergirme en la historia de uno de los personajes más fascinantes, imponentes y poéticos de todo Blue Lock, un jugador que no nació para ser un muro infranqueable, sino para ser la tormenta que destruye todo a su paso. Hoy vamos a analizar la metamorfosis de Oliver Haiku, un hombre que fue tormenta, fue tornado y que, habiendo sido un volcán, podemos decir que ahora es un volcán apagado. Para entender la magnitud de Oliver Haiku como personaje, debemos alejarnos de las tácticas defensivas y viajar a sus años de formación en la preparatoria. Haiku no siempre fue el capitán de la saga central que conocemos hoy. En sus inicios era una fuerza imparable en la delantera, un atacante explosivo, carismático y desbordante de un talento puro y no convencional. Tenía esa chispa indomable que distingue a los goleadores legendarios, esa hambre voraz de tomar el balón, encarar a toda la defensa rival y mandar el balón al fondo de la red por puro deseo individual. Haiku amaba el gol con una pasión romántica. Sin embargo, ese romance juvenil pronto chocó de frente contra la cruda realidad del sistema deportivo japonés. En lugar de potenciar su instinto rebelde y alimentar su egoísmo como creador de milagros, sus entrenadores y directivos reaccionaron con miedo. Para la mentalidad tradicionalista de la época, un delantero que juega según sus propias reglas era un elemento desestabilizador, un peligro para la cohesión del grupo. Comenzaron las presiones, los regaños y los intentos constantes de moldearlo. Le exigieron que pasara más el balón, que no arriesgara, que se subordinara a la táctica del equipo y que aplacara ese fuego interno que lo hacía diferente. Querían que fuera una flor bonita y ordenada dentro del jardín, no un brote salvaje que creciera hacia el cielo a su propio ritmo. Le enseñaron que en Japón, sobresalir demasiado se castiga con el ostracismo. Haiku vio con impotencia cómo la mediocridad institucional sofocaba a los jóvenes talentos, obligándolos a encajar en un molde prefabricado hasta que todos jugaran exactamente igual. Le enseñaron a no soñar, y en ese proceso de domesticación forzada, el sistema terminó matando al Oliver Haiku delantero. Pero aquí es donde la historia de Haiku da un giro sublime. A diferencia de otros jugadores que simplemente se resignan, abandonan el deporte o se convierten en piezas obedientes del engranaje, Haiku se negó a dejar que su amor por el fútbol muriera. Si el sistema japonés era incapaz de proteger a los verdaderos delanteros, si los adultos estaban empeñados en cortar las alas de cualquier joven con talento, entonces él crearía un nuevo propósito para su vida deportiva. Su sueño no desapareció, sino que sufrió una metamorfosis dolorosa y fascinante. Haiku decidió abandonar la delantera y retrasar su posición hasta el centro de la defensa, pero no lo hizo por sumisión ni como castigo, lo hizo con la determinación de un cazador que decide convertirse en el filtro supremo de la evolución. Si el fútbol japonés pretendía seguir produciendo delanteros mediocres, conformistas y sin ego, él se encargaría personalmente de aplastarlos en el campo de juego. Se convirtió en el mejor defensa central de su generación con una misión poética: devorar a todos los atacantes falsos, exponer la fragilidad de aquellos que jugaban por complacer a los adultos y erradicar la mediocridad de las canchas. Convertirse en el guardián de la portería era su forma de defender la pureza del gol. Haiku abrazó el rol de destructor, no por malicia, sino por un idealismo romántico llevado al extremo. En el fondo de su alma, cada vez que saltaba al campo a interceptar un pase, cada vez que bloqueaba un tiro a puerta y cada vez que humillaba a un delantero rival, guardaba una esperanza secreta y casi desesperada: la esperanza de encontrar a un verdadero monstruo, alguien que no se quebrara ante la presión, alguien cuya hambre de gol fuera tan inmensa que pudiera superar la barrera que él representaba. Haiku se convirtió en el villano perfecto para obligar a que naciera el héroe definitivo. Por eso, cuando el proyecto Blue Lock irrumpió en el escenario nacional bajo la dirección del jodido Ego Jinpachi, Haiku no sintió la indignación ni el rechazo que mostraron los dirigentes de la Asociación Japonesa de Fútbol. Mientras los adultos veían a Blue Lock como un experimento desquiciado y peligroso que atentaba contra los valores tradicionales del deporte, Haiku vio exactamente lo opuesto. Vio el santuario que
él jamás tuvo. Vio un entorno salvaje donde finalmente se estaba regando a los brotes rebeldes con fuego, pasión y un egoísmo desenfrenado. Cuando se pactó el histórico partido entre la selección sub-20 y los chicos de Blue Lock, Aiku supo que había llegado el momento que había estado esperando durante años. Para los directivos de la sub-20, aquel encuentro era una simple exhibición para aplastar a unos recién llegados y proteger sus negocios. Para Oliver Aiku, en cambio, era un terreno de prueba sagrado. Era la oportunidad de evaluar si esa nueva generación de egoístas formados por ego tenía lo necesario para cambiar el destino del fútbol japonés o si eran simplemente otra ilusión pasajera. A medida que el balón echó a rodar en el estadio, la presencia de Aiku en la cancha se sintió de inmediato como un coloso inamovible. Mientras sus compañeros de la sub-20 confiaban en esquemas rígidos y en la estrella contratada Sae Itoshi, Aiku comandaba la parte trasera con una madurez, una compostura y una inteligencia táctica muy por encima de la categoría. No necesitaba gritar ni desesperarse, su sola figura imponía un respeto absoluto. Él era la encarnación de la experiencia combinada con un físico privilegiado y una metalectura del juego. Conforme los atacantes de Blue Lock intentaban romper las líneas defensivas, se encontraban una y otra vez contra el muro implacable de Aiku. Yoichi Isagi, Seiichiro Nagi, Rin Itoshi, todos y cada uno de los talentos más deslumbrantes de Blue Lock vieron sus disparos bloqueados y sus intenciones adivinadas por el capitán de la sub-20. Aiku los analizaba, los probaba, los empujaba al límite de la desesperación. Cada entrada que realizaba era una pregunta no formulada. ¿Es esto todo lo que tienen? ¿Acaso su egoísmo se termina cuando la pared es demasiado alta? Sin embargo, a diferencia de los villanos convencionales que disfrutan destruyendo las ilusiones de sus oponentes, cada vez que Blue Lock lograba responder a sus ataques y evolucionar en medio del partido, la mirada de Aiku brillaba con un regocijo genuino. Cuando vio a jugadores como Isagi devorar el espacio con su visión periférica o a Rin llevar su talento al extremo de la locura, Aiku no sintió miedo de perder su estatus, sintió una emoción electrizante que no experimentaba desde que era niño. El campo de cultivo de Blue Lock estaba funcionando, las flores salvajes finalmente estaban floreciendo. Esta devoción poética por elevar el nivel de juego alcanzó su punto de máxima intensidad cuando el partido entró en su fase más crítica y Aiku activó su estado de flow o flujo. En Blue Lock el flujo no es un poder mágico ni un simple aumento de velocidad, es un estado de inmersión mental absoluta donde las habilidades del jugador se conectan de forma idónea con el desafío que tiene enfrente, y en el caso de Oliver Aiku su flujo es una de las manifestaciones defensivas más imponentes de toda la obra. Guiado por su característica heterocromía, con un ojo verde y otro violeta, el cerebro de Aiku en estado de flujo transforma el campo de fútbol en un holograma de probabilidades en tiempo real. Visualiza el juego a través de la metáfora de una serpiente gigante que acecha desde las sombras, percibiendo la trayectoria del balón, el aroma del peligro y las intenciones ocultas de los atacantes antes de que ellos mismos ejecuten sus movimientos. Su capacidad para calcular el espacio-tiempo es tan precisa que parece capaz de predecir el futuro. Entrar en flujo significó para Aiku convertirse en la prueba final de la selección natural. Ya no defendía para proteger la portería de la sub-20, ni para complacer a los directivos del palco de honor. Defendía para exigir la perfección absoluta. Se convirtió en una presencia sofocante que tapaba todos los ángulos posibles, obligando a los atacantes de Blue Lock a romper las leyes de la lógica si querían marcar un gol. Aiku elevó el listón a la altura tan colosal que la única forma de superarlo era mediante un milagro táctico e individual, y el milagro finalmente ocurrió. En los segundos finales de un partido de infarto, cuando la tensión rozaba el límite de lo soportable, Yoichi Isagi logró descifrar el caos del campo, encontrar el punto ciego en la defensa impecable de Aiku y conectar un disparo voleado que perforó la red, sellando la victoria definitiva para Blue Lock. La selección sub-20 había caído, el viejo orden del fútbol japonés acababa de ser destruido en televisión nacional. Para cualquier otro capitán, ver a su equipo derrotado de esa manera habría significado una tragedia devastadora, el fin de su carrera o una humillación insoportable. Pero para Oliver Aiku el silbatazo final trajo consigo una paz infinita y una satisfacción que le llenó el pecho. Mientras sus compañeros se lamentaban en el césped y los directivos de la federación se llevaban las manos a la cabeza en pánico, Aiku observó el tablero de marcadores con una sonrisa honesta y tranquila. En ese preciso instante, Aiku supo que su misión de años había concluido con éxito. Había sido derrotado, sí, pero no a manos de la mediocridad, sino a manos de los monstruos que él tanto había esperado. Esos jóvenes habían demostrado que sus flores no eran iguales a las demás, eran espinas rebeldes que
habían roto el cemento del conformismo japonés para reclamar su lugar en el mundo. La barrera que él había construido con tanto esmero finalmente había sido destruida por la chispa del egoísmo puro. La belleza en el personaje de Oliver Aiku radica en que es un romántico disfrazado de verdugo, un hombre que aceptó ponerse la máscara del enemigo, cargar con el peso de la defensa y convertirse en el gran obstáculo del fútbol de su país, con el único objetivo de ser testigo en primera fila del nacimiento del mejor delantero del mundo. Su historia nos enseña que a veces la mejor forma de amor por una disciplina no consiste en brillar en el centro del escenario, sino en estar dispuesto a probar el fuego de los que vienen detrás para asegurarte de que su luz jamás se apague. Con la integración posterior de Aiku al proyecto de la Neo Egoist League, su viaje da un nuevo paso. Ahora, al lado de los mismos monstruos que lo superaron, sigue perfeccionando su arte, demostrando que su evolución como jugador y como persona está lejos de terminar. Oliver Aiku ya no es la flor que los adultos intentaron cortar, es el árbol frondoso que protege y desafía a la nueva tormenta del fútbol mundial. Y eso es todo por este video. Si te gustó, agradecería muchísimo que me regales un like y una suscripción. Los comentarios están disponibles, así que cuéntame si crees que llegaremos a ver un defensa más duro que Oliver Aiku, y yo leeré lo que tengas que decir en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver, me despido, adiós.